poco frecuentes, diremos, y arteriopatías que no son ateroscleróticas. Vamos a ver primero el fenómeno de Zainab. Sería la isquemia transitoria de Zainab o enfermedad de Zainab. Eso debería ser. En estas 4 patologías, si no me equivoco, tenemos que ver cómo es la presentación, en quiénes se presenta, cuál es el tipo clínico de presentación y cuál es el tratamiento. 4 cosas fundamentales que debemos ver en lo que significa las enfermedades arteriopatías no arterioscleróticas. La enfermedad de Zaino es un vasoespasmo transitorio, generalmente debido a qué? A lo que significa el frío o el estrés, que a veces nos da un color azul, rojo y blanco. Esto se presenta principalmente en las extremidades superiores y vamos a ver que estas respetan lo que significa el dedo pulgar o primer dedo. Entonces, eso es lo que sucede en estas, ¿no? Se presenta principalmente en lo que significa las mujeres jóvenes hasta los 40 años, casi nunca después de los 40, aunque han sido descritos algunas veces padecimientos por mujeres de mayor de 40 años. Lo que se hace en realidad como ser una isquemia transitoria, lo principal es evitar el frío, es decir, mantener la estructura caliente de lo que significa nuestro organismo a temperaturas que sean adecuadas, ¿no? Entonces es lo que nosotros tenemos que ver en tratamiento. Y obviamente mejorar los estados emocionales que mencionan que se relaciona sobre todo con la parte emocional de la mujer, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en estos pacientes. Además, al paciente se les indica por problemas justamente de vascularidad periférica abstenerse del tabaco. Un segundito, por favor. Bueno, continuamos entonces. Ya, continuamos la presentación. Entonces, fenómeno de Zainab. En regiones frías, en nuestro medio casi no se presenta, pero hay regiones, por ejemplo, del norte, del Polo Norte, regiones frías, por ejemplo, de la cordillera en algunos lados, podría presentarse, ¿no? Ese es el fenómeno o enfermedad de Zainab. Siguiente, enfermedad de Buerger, es una tromboangitis esclerosante. Esta enfermedad es interesante porque en general se presenta en varias arterias, pero obviamente en las extremidades superiores e inferiores es donde se puede apreciar. ¿Qué vamos a ver en esto? Son isquemias que van a producir luego una necrosis distal localizada en mujeres más o menos de 30 años. También son mujeres jóvenes, ¿no?
¿Qué vamos a tener? La afección principal va a ser de los vasos medianos, de esta panarteritis y pequeños, que pueden estar distribuidos en todo el organismo. El tratamiento en realidad es la suspensión de los hábitos como el tabaco, cuidados locales y en algunos casos, cuando recién se ha podido presentar lo que significa la parte isquémica, puede hacerse una derivación arterial antes de la necrosis, ¿no ve? Antes de la gangrena o necrosis. Entonces, se puede hacer una derivación arterial. Esto en los vasos medianos y pequeños, en algunos casos ya es identificado muy tarde y obviamente va a presentarse la necrosis del tejido con la amputación respectiva. Enfermedades de Takayasu. Estas son enfermedades que afectan principalmente a grandes vasos, como ven la aorta, ¿no ve? Y es principal afección en las mujeres asiáticas, también jóvenes entre 3 y 35. Si ustedes analizan estas enfermedades arteriales, la mayoría de ellas se presenta en mujeres jóvenes, ¿no? La localización es generalmente de los vasos grandes, como decir la aorta y la pulmonar. Y vamos a clasificar de acuerdo a eso. Por ejemplo, tipo 1, cuando afecta el callado aórtico. Un segundito, por favor.
Bueno, ahí tenemos ya lo que significa la enfermedad de Takayasu. La aorta y la pulmonar. El tipo 1, perdón, da al canal aórtico y sus vasos. ¿Cuáles son? El brachiocefálico, subclavia y carótida primitiva. Esa es la característica. El tipo 2 da la aorta descendente y abdominal. ¿No ve? El tipo 3 sería una panarteritis, ¿no? Da casi a todas las arterias, ¿no? La aorta y lo que significa todas sus ramas, fíjense, eso es importante. Y finalmente, el tipo 4, que es de las enfermedades de las arterias pulmonares. Son unas vasculitis, una inflamación de lo que significa los vasos. Bueno, en esto va a ir comenzando, se hace producir una estenosis o dilatación dependiendo la afección de lo que significa la parte de la pared arterial. El tratamiento es dependiendo, puede ser conservador si no hay una dilatación o una estenosis y obviamente quirúrgico si hay una estenosis endotelial, endovascular, con balón, como les decía. Esa es la parte fundamental que debemos hacer. Tienen que comprender que estas patologías se presentan sobre todo en mujeres jóvenes que son de un origen generalmente bueno, entonces esa es la característica. En realidad en nuestro medio generalmente vemos lo que significa el problema de la enfermedad de Zaino. Bueno, con eso terminamos la parte de la patología arterial. Vamos a hablar ahora de lo que significa la patología venosa. La patología venosa es fundamental en cirugía. Y están viendo, ¿no? La patología venosa. Ven, no se está presentando. No, no, doctor. Vamos a ver. Enfermedad venosa. La patología venosa también es fundamental en lo que significa cirugía, sobre todo en urgencia. ¿Qué vamos a tener en la enfermedad venosa? Enfermedad venosa que afecta generalmente a lo que son las venas de las extremidades. Pero hay un detalle aquí. Hay que hablar de lo que significa la fisiopatología y la anatomía. ¿Dónde, cómo se presentan, por qué causa? Hay también en lo que significa enfermedades venosas agudas y también crónicas y sus complicaciones y consecuencias que vamos a ver posteriormente. Para empezar, vamos a recordar la parte anatómica. Tenemos un sistema venoso superficial, uno profundo y sus venas perforantes o comunicantes, que se llaman. Entonces, el venoso superficial es lo que más nos indica la patología. El superficial tenemos en la extremidad superior las venas basílicas, cefálicas, y en la extremidad inferior la safena menor y mayor, que es donde se ven las varices. Pero ¿por qué les hablo del sistema venoso superficial del miembro superior? Porque también tenemos pacientes, es muy rara la presentación de estos pacientes, pero hay también problemas. Justamente el día de hoy he acabado de ver un paciente que es poco frecuente, que presenta trombosis venosa de la parte superior con algunas alteraciones o dilataciones que se llaman varicosas, ¿no? El sistema venoso profundo, en general, son las venas que acompañan a las arterias. Son las colaterales, importantes, ¿cuáles tenemos? Las tibiales, peroneas, popliteas, femorales hasta la ilíaca.
Ahí vamos a ver. Luego el sistema venoso perforante, o lo que significa las venas comunicantes o perforantes, que en realidad son las que comunican el sistema venoso superficial y profundo, y es donde se juega para ver sobre todo lo que significan las insuficiencias o problemas venosos adquiridos por el paciente o ya también que sean congénitos. Bueno, las tres túnicas es fundamental, muscular, adventicia y endotelio, y vamos a ver que la bomba venosa, esto es importantísimo. ¿Qué es la bomba venosa? La bomba venosa es la bomba musculovenosa, anoten esto, tiene los siguientes componentes: músculos, fascias, venas con sus válvulas. Eso es lo importante. Algunos lo clasifican en músculo, fascias, venas y válvulas venosas. En lo personal yo prefiero decir venas y sus válvulas. Esas son las características de la bomba venosa. Las venas van generalmente por compresión hacia la cavidad auricular derecha y van bajando directamente o subiendo, en este caso a las extremidades inferiores, para llegar a depositarse en el corazón la sangre. Si existe una falla en la muscularidad, por ejemplo una parálisis, pues el paciente no va a poder comprimir esas venas para que puedan llevar sangre al corazón. Si existe un déficit en las fascias, como sucede en algunos pacientes que han sido fasciotomizados por algún problema, ya sea de compartimiento, ya sea infeccioso, entonces no funciona tampoco la bomba musculovenosa. Por último, las dilataciones de la vena, las varices y las insuficiencias venosas son las que nos van a dar el problema fundamental en lo que significa las enfermedades venosas. En la clasificación vamos a tener esta clasificación clínica, etiológica, anatómica y por disfunción patológica. La clínica es importante, anoten eso. Clase 0, ausencia de signos. Clase 1, telangiectasias o dilataciones arañas vasculares, ¿no? Clase 2, venas varicosas. Clase 3, signos de insuficiencia con edema sin cambios cutáneos. 4, cambios cutáneos por los retornos venosos. 5, úlceras cicatrizadas. Y 6, úlceras activas. Aquí es el ejemplo más claro. La botella de champán se llama. Miren, hay cambios claros de coloración y tróficos, es decir, de la consistencia de la piel. Por la isquemia, ¿se acuerdan que vimos? Puede producir disminución del vello, puede producir hipotrofia o atrofia de lo que significa el tejido graso. Y obviamente es esclerosis y necrosis o isquemia de la piel. Eso es lo que sucede. Este es el signo de la botella de champán, que sería compatible clínicamente con un clase 4, cutáneas atribuibles al trastorno venoso. Pero vean, las úlceras activas definitivamente son las que más han podido ser clasificadas en su gravedad en clase 6. Y con eso tenemos la clasificación clínica de acuerdo a lo que es la enfermedad arterial o venosa en las extremidades. Clasificación etiológica. Son congénitas, primarias o secundarias. Congénitas del nacimiento, primarias, porque nacen con un componente que pueda ser defectuoso en su desarrollo, y secundaria, algunas alteraciones traumáticas, se deban a lesiones quirúrgicas o por algunas alteraciones que sean producidas por lo que significa algunas alteraciones producidas por otras personas. En la clasificación anatómica, obviamente las clasificamos en las insuficiencias o alteraciones vasculares
de la parte superficial, profunda o de la perforante. Hago hincapié en la clasificación anatómica de la parte perforante. La perforante es fundamental para indicar los problemas que pueda haber en un sistema venoso, pero por general, si hay una insuficiencia superficial, se va a comunicar con la perforante a la profunda y luego va a afectar a la profunda. Entonces afecta prácticamente todo el sistema circulatorio. Vamos a tener la clasificación por disfunción fisiopatológica, por reflujo, por obstrucción o por ambas. Aquí es importante destacar lo que les decía, la bomba músculo-venosa, compuesta por músculo, fascias y las venas con sus válvulas. Bueno, aquí tenemos. ¿Cuál es el principio de las enfermedades? Vamos a terminar con esta diapositiva. La insuficiencia venosa, esa es la principal, la que aparece en primera instancia. Hay congénita primaria y obstructivos o trombolíticos. O traumáticos, ¿no? Que generalmente son obstructivos, se producen por algunas lesiones, suturas, etc. La insuficiencia venosa primaria se refleja pues en lo que significa la vascularidad, las telangiectasis, venas reticulares, venas varicosas, que van aumentando de tamaño de acuerdo a la fisiopatología. Aquí vamos a observar 3 puntos fundamentales. Alteraciones mecánicas, esto en la bomba músculo-venosa, por hipertensión venosa o por alteraciones gravitacionales. 2. Alteraciones celulares, por infiltrados y macrófagos que se pueden introducir en lo que significa la pared vascular y pueden producir alteraciones de insuficiencia venosa. Finalmente, por alteraciones moleculares, defectos en la pared venosa, con una apertura de las mismas debido a la cantidad menor de colágeno y elastina. Y eso va a producir alteraciones y lesiones a nivel de lo que significa la pared vascular. Para terminar el día de hoy, vamos a hablar de los factores de riesgo. Edad avanzada, sexo femenino, principalmente en lo que se refiere a los estrógenos que producen relajación y ablanda. Las personas que toman anticonceptivos o estrógenos para problemas de ovarios tienen pues la predisposición a tener una pared más delgada, ser afectados en las alteraciones moleculares, ¿no? Y ahí obviamente en la gestación es fundamental. En la parte genética y herencia es importante y las partes traumáticas. Bueno, con esto vamos a terminar la introducción a las enfermedades venosas y vamos a continuar el día lunes. Y nos vamos a ver directamente el lunes para ver las últimas partes que tenemos en lo que significa las enfermedades venosas. Esperemos terminar hasta el día jueves todo el temario que tenemos y obviamente con eso estaríamos listos para poder dar el examen que tenemos programado con la materia que yo les doy. Bueno, jóvenes, hasta el día de mañana. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.